Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo live donde estaremos hablando hoy con Adriana Guío para desmitificar un poco lo que es la ida a la consulta psicológica. Así que bienvenidos. Nos pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios o en la cajita que está específicamente dedicada a esto. Vamos a esperar que se conecte Adri y que se vayan conectando más personas. Bienvenidos a todos y no duden en preguntarnos. Voy a invitar a Adriana. Eh, Hola Adri. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Venía corriendo. No sé si colgar ahí. No sé si me Ya no te estoy. estás bien Ya ahí. te veo un poquito borrosa en la parte de arriba y se fue un poquito el audio, pero ya regresó. Espérame un segundín. Cuéntame si ahí está mejor. No sé. Tienes la luz radiándote encima tuyo. Ok, voy a correr. Estoy iluminada. Y nada, tal cual. Sí, creo que ese bombillo a veces no funciona tanto, pero creo que ahí me ves mejor. ¿Sí? Sí, ahí está. Súper. ¿Cómo estás, Adri? Bien, muy bien. Venía corriendo porque imagínate que hay un lugar nuevo por acá cerca donde vivo en donde están clases de Zumba y a mí me Mm. encanta. Y hace mucho no hacía ejercicio y aprovecho ahí la cuña como para pues recordarnos que salud mental es más allá del consultorio y de hablar, también hay que mover el cuerpo. Entonces, creo que estoy como toda rojita y venía corriendo, entonces bueno, en eso Eh, estaba, pero eh, muy contenta de estar aquí contigo esta noche. Muchas gracias, Adri, por estar aquí. Bienvenida a este espacio de conexión natural. Y bueno, como ya sabes, el día de hoy la idea es hablar contigo como psicóloga, un poco para desmitificar lo que es la consulta psicológica. Y Ok. entonces quiero, para empezar, te presentes un poco a las personas que nos van a ver, que están en estos momentos y a las que nos van a ver a futuro. Bueno, súper. Bueno, pues mi nombre es Adriana Guío, yo soy psicóloga, estudié en la Javeriana ya hace un buen tiempo, hice una maestría en sistemas humanos, que es como un enfoque de la psicología que tiene que ver con reconocer como los lugares que ocupamos en las relaciones, reconocernos seres relacionales, reconocer a través del lenguaje a veces como cuáles son las promesas que hacemos o las creencias dominantes que tenemos en nuestra vida o limitantes a veces en nuestra vida. Trabajo desde el enfoque sistémico. Hice la formación de yoga contigo, que fue una cosa deliciosísima. He trabajado, bueno, como en diferentes lugares. Una experiencia de bastantes años con mujeres víctimas de violencia también. Y últimamente, bueno, ya desde hace un buen tiempo tengo un consultorio que se llama Despertares. Entonces aquí pues acompaño seres humanos, hombres, mujeres y seres que no se reconocen como hombres ni mujeres también, en espacios de, bueno, de crecimiento, de reflexión, de desarrollo personal, como de poder mirar adentro de manera más compasiva, digamos, a partir de diferentes técnicas y últimamente curioseando sobre el tarot. Entonces, en eso estoy. Es como despertares y mi consultorio es como un gran campo de experimentos y de acompañar desde la ternura y desde la compasión, ¿no? Como practicar esto. Qué bonito, Adri. Muchas gracias. Cuéntame, para empezar un poco, ¿en qué consiste la consulta psicológica? Digamos que tiene como muchos, es una pregunta muy amplia, es una gran pregunta. Y el espacio de consulta básicamente es un lugar de escucha sin juicio, de escucha como compasiva, en donde podemos poner los malestares emocionales que tenemos
Y a veces es un lugar en donde podemos hablar con un profesional de cosas que no hemos hablado con otras personas o de cosas que sentimos que no hemos hablado lo suficiente, que nos están haciendo ruido en nuestra vida, que nos están generando molestia, que nos están generando malestar, o preguntas también sobre el desarrollo personal, ¿no? Como, bueno, cómo puedo desarrollar más esta habilidad que tengo, o hacia dónde va este otro, como cada uno lo llame, don, habilidad, recurso interno. Entonces es como un gran espacio para poder hacerte preguntas y como reconocer tu sabiduría interior. Es una de las cosas que yo siempre digo en consulta, ¿no? Como esas sabiecillas internas o sabios internos que tenemos que nos van soplando información. Bueno, yo creo que la idea de ir al psicólogo ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Total. Pero, pero aún existen muchas personas que tienen muchas creencias y limitaciones a la hora de atreverse a ir a consulta psicológica. ¿Por qué crees que ha sido esto y cómo crees que ha venido cambiando? Yo creo que inicialmente hay como un gran miedo, ¿sabes? Como un montón de prejuicios y un gran miedo alrededor de, primero del diagnóstico, como, ¿será que estoy muy loca o muy loco? Y segundo, como un miedo también como al silencio interior, como al ver adentro, ¿no? Como que a veces las fantasías son como si yo me asomo allí adentro, va a aparecer un monstruo y va a aparecer todo lo malo y todos mis traumas y el monstruo me va a devorar un poco y es como, pues creo que muchas personas nos acostumbramos o se acostumbran a vivir con el monstruo de la ansiedad, del mal genio constante, de la tristeza o la depresión. Y qué bueno poder como pensar en que puedo estar en un espacio seguro para ver a los monstruos y poderlos iluminar, ¿no? Como darme cuenta como, bueno, pues sí, tengo un monstruo llamado ansiedad, eh, pero no me va a devorar. ¿Sí? Como puedo ser mi amiga o amigo de ese monstruo. O puedo entender que hace parte y quiero trabajar con él para sacar lo mejor de mí. O bueno, pues sí, estuve un tiempo muy triste y puedo observarlo en este momento, ¿no? Entonces, yo diría que primero hay como miedos y prejuicios. Y por otro lado, no hay una educación al respecto. Sí, es como, no nos educan para decir, bueno, pues sí, la ansiedad en la cotidianidad es algo que puede como manejarse o es algo que puede solucionarse, no tienes que vivir con esto así. Hay muchos estigmas también, como si me diagnostican, entonces pues desafortunadamente voy a ser excluido de la sociedad o mi familia no me va a ver igual. Y creo que es pues como un espacio para poder vernos más compasivamente. Yo creería que eso, seguro más ideas llegarán ahorita. Sí, y vienen muchas cosas dentro de las que mencionas y es ese vernos, ¿no? Como que a veces nos da todavía miedo el ver hacia adentro y lo que tú dices también, que desafortunadamente no se nos ha enseñado a mirarnos hacia adentro, a evaluar las emociones, a validarlas o a sentirlas, ¿cierto? Tan así que digamos, nos han educado en emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Y es como, qué bien estar enérgico, qué bien estar alegre, qué bien estar sonriente, pero qué mal estar mal geniada, o qué mal sentir rabia, o qué mal estar triste. Así es como, no, bueno, de todo se aprende efectivamente, como si le doy, como si abro el espacio, si le doy lugar, de todo se aprende. Lo otro que recordé que iba a decir es, creo que hay una cosa que no nos enseñan y creo que tiene que ver también con un sistema capitalista y es esta potente idea de darnos cuenta que podemos ser responsables de nosotros mismos y de nosotras mismas y crear nuestra vida efectivamente, ¿sí? Como ir tomando decisiones para reconocer que efectivamente estoy incómodo o incómodo, por ejemplo, en una relación o en un trabajo, y que eso da miedo, como asomarse a eso, a esa incomodidad da miedo, ¿no? Es como, ay, no, yo prefiero quedarme aquí en este matrimonio unos años más, así me duela, así sea incómodo, ¿sí? Es como,
da miedo el cambio, pero al mismo tiempo es como, es supremamente liberador también reconocer que la vida está llena de cambios y que qué bacano, qué bonito poder decir, bueno, pues si voy a dar este salto, quiero hacerlo con paracaídas, ¿no? Quiero hacerlo como tratando de caer lo más de pie posible, con los menos raspones posibles, ¿no? Y si hay raspones, es como, ok, bueno, como aprendo que esos raspones también van a cambiar y van a sanar y está bien las cicatrices también, ¿no? Como eso. Y ahí tocas otro punto importante y es que muchas veces recurrimos a la consulta o a buscar ayuda ya cuando sentimos que ya no podemos más, ¿cierto? Mm, Que ya en verdad necesitamos ayuda y decimos como, Dios, no, necesito a alguien que me apoye. Y no, sí. pero no lo hacemos también como algo de parte de nuestra vida, así como a veces vamos al médico a chequearnos, a hacernos exámenes, como que es algo también importante, ¿no? Mm, sí, es una práctica importante. De hecho, en muchos países es como voy al odontólogo, voy al psicólogo, al psicoanalista muchas veces. Y es como hace parte de la rutina, ¿no? Como hay personas que meditan, por ejemplo, para decir, bueno, voy a abrir un poquito espacio. Y efectivamente sí creo que debería ser parte en algún momento de la vida, poder decir, bueno, quiero tener esta conversación con un profesional de la salud. Ahora, creo que efectivamente hay muchos lugares desde donde los cuales podemos atender la salud mental y desde los cuales podemos crecer, ¿no? Como hay espacios espirituales con Ujú. diferentes creencias que son de mucho crecimiento personal, ¿no? Donde no necesariamente estamos psicólogos, psicólogas o trabajadores sociales, que también creo que es una profesión bien importante, liderando esto, ¿no? Pero creo que también hay que saber escoger, ¿no? Hay que poder olfatear cuáles son esos lugares que me hacen bien. Y ahí, por ejemplo, te pregunto, yo digo que mi punto de entrada fue la consulta psicológica, como en ese momento en que yo dije, necesito ayuda o esto tiene que cambiar, busqué psicólogo. Pero ya después a través del camino y de esa búsqueda personal también encontré como la parte espiritual a través del yoga, ¿cierto? Pero, y lo que tú dices, de pronto es como saber escoger un poco, pero también está bien como combinar un poquito de todo, ¿verdad? Ah, además, qué delicia, somos una mezcla. Creo que una de las cosas que más daño nos hace es no reconocer y abrazar nuestra propia diversidad. Que en este terror que nos han inculcado a la diferencia, es como, voy a inventar, yo soy diseñadora industrial y tengo que ser diseñadora industrial, pero en realidad me muero por hacer pasteles. Es como, bueno, pues cómo empezamos a combinar esto, cómo empezamos a mezclar y me doy cuenta que puedo hacer unos grandes pasteles con unos diseños increíbles. Como, está bien la mezcla, está bien cambiar, está bien poder decir, ok, yo soy toda esta diversidad, ¿no? Como aceptarnos y reconocernos es una de las cosas que más tranquilidad y paz da en nuestras vidas, ¿no? Y algo que también te quería preguntar, porque me sucedió y le ha sucedido a personas cercanas, es que cuando nos envían a través de una consulta médica, como dicen, no, tú necesitas ir al psicólogo, pide una cita con el psicólogo. Entonces yo Ujú. recuerdo que la primera vez que a mí me mandaron al psicólogo, estaba como en un proceso de ansiedad en el trabajo y me enviaron y me dijeron como, no, usted está sufriendo depresión, tomes estas pastillas. Y pues yo soy anti pastillas más o menos, solo caso extremo. Entonces, pues como que también, y claro, en el sistema de salud de Colombia, desafortunadamente, ellos también tienen tiempo limitado, Claro. no, no es un espacio como tan abierto a otro tipo de consultas. Entonces, ¿cómo crees que podríamos trabajar eso o las personas, porque conozco muchas personas que las han enviado al psicólogo y entonces como, no, tomes estas pastillas para la depresión. Entonces, como, Sí, claro, y generalmente no vuelven, ¿no? exactamente, porque es eso también, ¿no? Que como no se sienten tan a gusto, dicen, pues para tomarme unas pastillas me las tomo y ya, pero pues, Total, total, total. Yo ahí aprovecho para saludar a André Marín, que nos está enviando corazoncitos, y bueno, todas las personas que nos están viendo. Primero para decir que los psicólogas y las psicólogas no eh, recetamos pastillas, ¿sí? Esto es importante, como las pastillas son parte de tratamientos
bueno, las pastillas, digamos, como médicas son parte de tratamientos psiquiátricos específicamente, ¿no? Y esto es importante. Ahora, hay muchos profesionales que se apoyan con otra serie de, bueno, de medicamentos, digamos, como más naturales u otra serie de saberes que bienvenidos sean. Yo creo que hay una cosa que pasa, eh, y digamos que me ha pasado a mí tanto en consulta como en los espacios grupales, y es este reconocer que tenemos sed, como una sed legítima de ser escuchados y ser reconocidos. Y lo que a mí me ha enseñado tanto mi lugar de paciente consultante como mi lugar de psicóloga es que no hay nada más sanador que una presencia, digamos, como que te escucha amorosamente y que te escucha como, eh, ¿cuál será la palabra? Como verdaderamente, ¿sabes? Como honestamente, más bien, como una escucha honesta. Y creo que cuando una persona empieza a decir, bueno, esto no está funcionando en mi vida o esto me está doliendo, una de las primeras búsquedas, y yo creería que la principal o la inicial por lo menos es necesito ser escuchada, necesito generar un espacio de silencio para reconocer qué es eso que me ocurre, y poderlo poner en palabras, poderlo entender, poderle dar un sentido, poderme escuchar narrando a ver qué es esto que está doliendo, qué es esto que estoy viviendo para entender. ¿Mm? Y creo que las pastillas y los medicamentos, aunque pueden ser necesarios en muchos momentos, ¿sí? Como que yo no estoy en contra de los medicamentos, creo que son necesarios y creo que muchas personas lo necesitan y hacen parte de un apoyo del proceso, ¿sí? Así como cuando alguien se rompe un brazo, necesitas el yeso, como por más eh, compresas que pongas y demás, necesitas el yeso. En muchos momentos se necesitan los medicamentos, ¿sí? Y parte de la terapia, por ejemplo, es, bueno, pues reconocer y aceptar que necesito esto y que no tiene nada de malo, además, ¿sí? Como hay personas que necesitamos, qué sé yo, la cremita para hidratar la cara o la pastilla para la diabetes o bueno, lo que sea, está bien poder decir y creo que es necesario también empezar a deslegitimar el medicamento psiquiátrico, ¿sí? Porque muchas personas se lo toman con culpa o con no lo hice suficientemente bien o debí haber trabajado más fuertemente en mi ansiedad y no estar tomando sertralina. O, sí, es como, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada si es necesario en algún momento ponernos el yesito psicológico, psiquiátrico y hace parte, ¿sí? En esta diversidad de humanos. Ahora, hace parte, pero si tienes sed de otras cosas, también es necesario insistir en la búsqueda. Las soluciones mágicas no existen. Y menos en estos procesos, ¿sabes? No es como, y si existen, como duda, ¿sí? Como que si alguien te dice, yo te curo de la depresión en media hora, eso huele raro, como olfatéalo bien y hazle caso a tu sabiduría interior cuando te dice, cuando sientes que es raro. Tal vez por ahí no es. Como, las soluciones mágicas no existen, como el poder comprendernos, el poder escucharnos, el poder reconocernos, el desarrollar habilidades, el desarrollar recursos internos. Es una tarea, como nos dirían por ahí, de generar abdominales de la mente, ¿no? Como de generar, de hacer ejercicio para poder ser más, para desarrollar una relación más honesta con una misma. ¿Mm? Y eso lleva tiempito también. Adri, y que lo que dices es muy cierto. Realmente también es una búsqueda y es un trabajo que uno debe hacer constantemente y a través largo de su vida, porque Mm. puede que en una etapa de tu vida tú vayas, consultes, te sientas mejor, logres como resolver el asunto, pero luego en otra etapa de tu vida te sucede algo que otra vez como que sientes que te desequilibra y entonces necesitas o de pronto al mismo lugar que ya habías vuelto o a otro. Y, y también es como esa búsqueda constante y lo que tú dices, el sentir de la persona. Puede que en esta época el yoga, por ejemplo, te siente bien, pero en esta otra época necesites hablar con alguien, o sea, es diferente, ¿no? Total, es distinto. Bueno, porque somos distintas cada vez, ¿no? Como la vida va cambiando y parte también de reconocer que estamos vivas es aceptar que la vida cambia. Y que hay momentos en donde todo va muy bien y siento que está floreciendo todo y los proyectos funcionan, pero de un momento a otro, por ejemplo, tengo que atravesar un duelo y un duelo duele. Y es como
Ir al psicólogo o a la psicóloga no te va a quitar el dolor, efectivamente, pero te va a ayudar a comprender. Que el dolor, por ejemplo, no te va a destruir. En un duelo, por ejemplo, te va a ayudar a entender que sí, que efectivamente las cosas cambiaron, que la persona que amas o el animal, porque los duelos también son de animales, ya no está, que nada va a ser como antes, pero que todo va a estar bien, que vas a estar bien. ¿Mm? Y poder como hacer las paces con eso es como que, ok, está bien, la vida cambió, es real, pero puedo seguir mi vida, honrando a quien ya no está o soltando a quien ya no está, o entendiendo que esa relación cambió efectivamente. Y qué bueno poder tener un espacio para, por ejemplo, si necesito llorar sin que me juzguen y me pasen los Kleenex, está perfecto, ¿no? O poder ir, hay muchos enfoques en donde dicen, bueno, yo necesito resolver esto con mi mamá y quiero una cita con mi familia, entonces, bueno, me pongo allí con mi mamá a tener esta conversación con, con una persona que puede facilitar las conversaciones, ¿no? Como que hay muchos campos desde los cuales puedo trabajar. Y ahí tocas también un punto importante que también lo habías mencionado antes y claro, es como una necesidad de ser escuchados, pero de ser escuchados en un espacio seguro en donde no te están juzgando, ¿verdad? Que a veces de pronto entonces nuestros familiares o nuestros amigos dirían, pero ¿por qué no me cuentas a mí? Pero pues es que ese contarte a ti implica Total, que a uno lo como que lo detienen. claro, claro. Incluso, y yo creería que hay que empezar por los juicios que tenemos nosotras mismas hacia nosotras mismas, ¿no? Como que ya hay de entrada es decir, ok, hay que bajarle el volumen a estos juicios para poder asistir a algún lugar así. Y claro que la escucha es diferente, ¿no? Mamá seguramente se angustia un montón y es como, ay, mi hijita Liz, ¿usted por qué va a hacer eso? Mejor siga en esta empresa que es el camino seguro. Ta, ta, ta. Yo recuerdo la primera vez que iba a renunciar a un trabajo y le conté a mi papá lo que me dijo fue como, espérate hasta que te puedas pensionar para poder hacer esas otras cosas que quieres hacer. No. Claro, exactamente. Pero fue un consejo muy útil en realidad. Como si yo entiendo las lógicas de mi padre, que estuvo como muchos años en una empresa y entiendo esas lógicas. Fue un consejo muy útil porque me ayudó a renunciar al día siguiente. Y decir, como, por ahí no es. ¿Sí? Como esas lógicas funcionaron, necesito actualizar también, necesito reconocer que esto me funciona o que esto no me funciona. Entonces, mamá, papá, tío, tía, prima, me van a escuchar desde la emoción que les puedo generar, desde sus creencias también, desde lo que a ellos les funcionó, desde su experiencia, muy amorosamente seguramente, así como mi papá claramente me lo dijo con todo el amor del mundo, pero parte de decidir si esto me funcionó o no, tiene que ver con construir esta estructura interna de poder decir, ¿cómo hago? Esto sí me funciona, esto sí tiene que ver con como lo que late en mi corazón o definitivamente por ahí no es. También hay personas que muy seguramente te van a dar consejos muy rápidos, ¿sí? Y nuevamente no es desarrollar tu voz interior o tu intuición o escuchar a tus sabias internas, como lo queramos llamar, ¿sí? Es seguir los caminos de otros y otras. Y claramente hay personas que te van a juzgar, ¿sí? Es como de lo que más te puedes encontrar en el camino. Y mi abuela diría palabras necias, oídos sordos. Y ahí también hablas de algo muy importante que es lo que yo también he valorado mucho de la consulta y es como, claro, cuando tú llegas, tú también llegas con muchos juicios hacia ti mismo, ¿cierto? Con muchas culpas porque entonces dices, te has creado culpas de yo fui la culpable de que me pasara o que le pasara a otra persona o tal. Y es como también la oportunidad de ver las situaciones desde un punto más neutral o desde un punto más amoroso, ¿cierto? Como de no estarse uno siempre latigando por todo lo que le ha pasado en la vida. Total, total. Creo que es poder desarrollar como esta relación más blandita contigo misma, contigo mismo, más compasiva. Y además reconocer que actuaste con la información que tenías en ese momento. Ujú. No había forma de hacerlo distinto. Actuaste con la información que tenías en ese momento, con las creencias que tenías en ese momento, con los miedos que tenías en ese momento, ¿sí? Con
el dinero que tenías en ese momento, con los recursos internos, y es como, bueno, hacer las paces con eso también, hacer las paces con la Liz del pasado para poder construir distinto. Hacer las paces con la niña interior, por ejemplo, tomarla, reconocerla, decirle como, todo está bien, abrazarla, ¿sí? Porque a veces lo que duele es eso, lo que duele muchas veces cuando yo atiendo, si yo atiendo sobre todo a adultos, no estoy atendiendo solo a adultos, muchas veces lo que yo veo es el niño o la niña interior como pidiendo ayuda, ¿no? Como necesitando ser acogida, necesitando ser perdonada, necesitando un abrazo, necesitando ser reconocida, como necesitando estar en paz, ¿sí? Y un adulto a veces peleando con ese niño, con esa niña. Y bueno, parte del trabajo es también decir, como hay que reconciliarnos con ellos. ¿Sí? Lo que pasó, pasó. Y hay un adulto dispuesto a hacerse cargo además. Adri, ahí también tocas un punto muy importante que digamos que pues yo también lo he tocado, pero del que pocas personas hablan o pocas personas entienden de pronto quizá, y por qué es tan importante trabajar en la niñez o volver a como a ese amor, a coger ese niño interior, que como tú dices, ahora somos adultos, ahora podemos hacernos cargo, pero ¿cuáles son esos dolores o por qué es tan importante volver y mirar la niñez? Porque en la niñez básicamente se vivieron como experiencias muy profundas que te marcaron, ¿sí? En la niñez, por ejemplo, está todo el tema de la construcción de la base segura, como en la relación con mamá, con papá, con las figuras cuidadoras que existieron en ese momento. Porque en la niñez se desarrollan como las primeras habilidades o los primeros miedos y apegos, ¿sí? La forma de querer, la forma de entender cómo se configuran las relaciones humanas. Y porque en la niñez también hacemos las primeras promesas y lealtades hacia nuestro sistema familiar. ¿Sí? Por ejemplo, si todo mi sistema, voy a inventar, si todo mi sistema familiar es de músicos y yo quiero ser contadora, pues muy seguramente esa niña va a decir como, no, es que ser contadora no es tan chévere, no es así. Y dependiendo de lo que ocurra en la niñez y dependiendo también de ese sistema familiar y de la información que empiece a generarse allí, va a estar este adulto como empezando a decidir por sí mismo como está bien ser una contadora en una familia de músicos o empezando a decidir, mira, yo amo los números, pero necesito efectivamente ser música y empiezo a decidir y como a trazar mi vida. Sabiendo además que el niño o la niña no tenía los mismos recursos que tiene el adulto. Y a veces juzgamos muy duro al niño y la niña. No es lo mismo. No es lo mismo verme a los 30 y tantos, 34 años, con las decisiones que tomé a los 5 años o los 6 años. ¿No? Es como el momento en donde aprendo un montón de afectos además. Es muy cierto. Es muy cierto. Como, y también, ¿cómo podemos nosotros ahora como adultos, como hacer ese trabajo o tener esa presencia de ese niño y de esas emociones que no fueron atendidas, esos dolores que todavía sentimos que están ahí? Yo creo que inicialmente reconociéndolos. ¿Y cómo los reconozco? Digamos que hay diferentes ejercicios. Uno podría ser, por ejemplo, eh, sentarte a respirar profundo y hablar con tu niña interior, con tu niño interior, ¿sí? Como en cómo te sientes en este momento y es bueno preguntarle, ¿qué tiene para decirte ese niño o esa niña el día de hoy? ¿Mm? Y escuchar. A veces como que desconfiamos un montón de la información que llega, pero al mismo tiempo la información que llega es la que es. ¿Sí? Hay que confiar también en eso que la sabiduría nos va soplando. Toda la parte del juego, por ejemplo, jugar es un lugar para conectar con la niña, con el niño interior. Dibujar, pintar, escribir, todas las artes nos conectan con el niño, con la niña. Eh, y tener estas conversaciones internas, digamos, que favorecen la creatividad, es permitirnos escuchar cuáles son esas necesidades para hablarle distinto, ¿sí? Para decir, ok, eso pasó cuando tenía 5 años, ahora me doy cuenta y puedo hacerme cargo. O estoy aprendiendo a hacerme cargo, o estoy practicando a hacerme cargo también, porque a veces creemos, a veces está la fantasía de que el adulto sabe, ¿no? Y la verdad es que todos estamos todavía como investigando y olfateando en esta vida que es un misterio, ¿no?
completamente. Adri, en tu experiencia y en tu consultorio, tú me mencionabas que pues has trabajado un poco más con mujeres, pero Ujú. ¿crees que el trabajo o la asistencia a un psicólogo es más de mujeres o más de hombres? Mm, Bueno, yo me estoy sorprendiendo y celebrando un montón que los hombres están asistiendo más a consulta, cada vez estoy atendiendo más hombres. Pero efectivamente hay más mujeres que asisten a consulta. Creo que eso tiene que ver con el sistema patriarcal, efectivamente, que nos dice, que nos da más permiso a nosotras de permitirnos sentir o de hacernos, o de darnos cuenta de que sentimos como más, eh, sí, nos da permiso de eso. Creo que los hombres generalmente lo que se ven forzados a hacer es aguardar esto que sienten, eh, para no caer en un montón de prejuicios y señalamientos, ¿no? Y entonces en esto de podernos dar un poquito más de permiso, pues podemos decir, bueno, tal vez sí necesito, si estoy llorando mucho, si estoy muy triste, si estoy muy brava todo el tiempo, tal vez sí necesito un espacio de conversación, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con el sistema patriarcal, con el machismo también, desafortunadamente. Y teniendo en cuenta este trabajo que tú has venido realizando con mujeres, que además me hablabas un poco de la experiencia y del trabajo que has venido realizando, me contabas que has hecho un trabajo importante como sobre todo con mujeres de la calle, con mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, con familias que han perdido a mujeres en feminicidio. ¿Cuál crees, o no sé si hay como un factor común o que más late dentro de este tipo de historias? Porque, claro, ahorita decías, nosotras como mujeres somos quienes más nos permitimos sentir y en ese sentir, ¿crees que también un poco como o esa sensibilidad o como muchos nos creen como el género de... Yo creo que hay una cosa, una patica del patriarcado, como un hijo muy, muy útil, y es todo el tema del amor romántico, que ha hecho daño tanto a hombres como a mujeres, o nos ha hecho daño tanto a hombres como a mujeres. Eh, y el amor romántico es esta idea de que hay un otro, un otro, un otro que te va a completar, que te va a salvar, que te va a dar soluciones mágicas, ¿m? Que te va a llenar completamente. Y bueno, pues lo que pasa en esas relaciones siempre es primero una gran decepción, pues porque el otro no te puede dar la felicidad completamente, puede aportar a tu bienestar, seguramente sí. Y segundo, son relaciones en donde hay muchos celos y mucha violencia, porque el amor romántico implica que nos pertenecemos el uno al otro, casi que nos orinamos pues alrededor, y que entonces no tenemos que tener más relaciones con otros seres humanos o más sueños, o que existe un gran miedo a que el otro me deje, ¿no? Entonces es como que es muy difícil salir de esas relaciones, y terminan siendo relaciones muy tóxicas, con altos niveles de dependencia, con mucho miedo al abandono, efectivamente. Eh, y eso creo que ha sido una de las cosas que más daño y que más violencia genera en los seres humanos, ¿no? Como cuando las mujeres estamos dispuestas y como embrujadas un poco en una relación. Eh, Porque creo que es como un tema de, como una especie de hechizo, por así decirlo, que nos han enseñado a ceder nuestra autonomía, a ceder nuestro poder, a ceder nuestro fueguito interior, cuando los hombres hacen un pacto de sentir que tienen que protegernos como a como de lugar, y que ningún otro macho se acerque, genera un montón de angustia, definitivamente, sentir que tenemos que mantenernos en estas relaciones como encapsuladas. Y creo que eso efectivamente hace mucho daño. Y súmale a eso el tema de la pandemia, ¿no? Como que fue poner como en una olla a presión, como en un espacio más reducido, un montón de dinámicas que ya ocurrían Ujú. antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si había ansiedad, si había tristeza, si había rabia, pensar en
tristeza también, pensar en poner todas estas emociones como en una olla a presión, pues claramente lo que va a generar es mayor tensión y fue lo que vivimos efectivamente al inicio de la pandemia. Desafortunadamente los casos de violencia de género fueron una cosa que subieron pues de forma loca, que si antes había un tiempo de pausa en donde había que ir a trabajar, ahora era como que estaban todo el tiempo juntos y no se permitía un respiro. Y es demasiada tensión en esas dinámicas relacionales. Como un poco en lo que dices de ese amor romántico también es como esa idea de que siempre tenemos que estar con otra persona al lado, ¿no? Como que a veces cuando una persona está sola, entonces como siempre se le está preguntando, ¿y tú qué? Claro. Pero además, empezando por las creencias de la media naranja, ¿no? Claro, como no estoy completa, me hace falta otro pedazo. Y por otro lado, estar soltero o soltera no es sinónimo de estar solo. ¿Sí? Como la relación de pareja es como el 1% de todas tus relaciones. ¿Sabes? Como que también es importante. Hay una autora que se llama Brigitte Vasallo, que es muy chévere, que habla de la importancia del amor expandido. Y el amor expandido no necesariamente tiene que ver con la sexualidad, sino con el poder reconocer que somos seres sociables, ¿sí? Que necesitamos otras relaciones también, necesitamos poder saludar tranquilamente al vecino o pasarle sopa al portero o poder ser amiga con la compañera de yoga, o, sí, como necesitamos insistir en la amistad, en tener otras redes de apoyo más allá de nuestras parejas, porque entonces lo que ocurre es eso, ¿no? Como que como estamos tan ansiosos, tan ansiosas de tener pareja, cuando llega el príncipe azul o la princesa, que no existe, nos enganchamos ahí pues como si fuera el salvavidas, si fuera lo único, y descuidamos un montón esas otras relaciones que son necesarias, son absolutamente necesarias para nutrir nuestra vida y nuestra diversidad y poder nutrirnos también como en poder desarrollar todas las identidades que queramos como de manera tranquila, ¿no? Y eso que dices me parece súper importante y es claro, ¿sabes? Como ampliar más una red de relaciones en diferentes sentidos y en diferentes campos y no solo enfocarnos en que es la pareja porque va a ser la que va a estar toda la vida y la que te va a apoyar en los momentos que más necesitas, sino que hay otros tipos de personas fuera de ese también que también pueden estar allí, sean amigos, sean amigas, sean familia o no sean familia. O sea, existe una gran gama y que es lo más importante, ¿no? Porque, Total. como tú decías, finalmente somos seres sociales. Total. Y que yo creo que nos permite también, primero, como empezar a practicar el perderle miedo, el miedo a lo diferente, ¿no? Que es una cosa muy compleja y necesaria en este país, como pensando en la paz y en los ejercicios de reconciliación. Y segundo, también nos permite como ampliar un panorama de nosotros mismos, ¿sí? Como si siempre tengo las mismas conversaciones con las mismas personas, voy a terminar reafirmando que soy súper inteligente porque pienso igual que todo el mundo. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema del plebiscito. Sí, sí, me ¿Sí? Fue acuerdo. como que para mí fue una gran sorpresa, como así que hay personas que piensan diferente a mí, como así que mi Facebook no tenía razón, como así que, sí, como, ok, acuérdate de la diversidad, ¿no? Como, aprende a practicar ese otro lugar, aunque sea incómodo, aunque sea raro. Es necesario también reconciliarnos con eso, con lo diferente. Y descubrir cosas de nosotros mismos allí también, como, bueno, mi tía o mi tío que piensa de cierta forma que es como alejada de mis creencias políticas, es súper bueno, qué sé yo, haciendo letras lindas con marcadores. Ok, en eso sí me puedo encontrar con él, en eso sí. Sí, como está bien poder como encontrarme con lo que resuena distinto a mí. Y en ese aspecto de las relaciones, lo que dice Sad, y el poder aceptar, ¿cuáles serían como esos consejos que nos puedes dar o esas recomendaciones como para aceptar más la diversidad? También no chocar como con las personas que ya tenemos relaciones en aspectos que sabemos que siempre vamos a chocar, porque no estamos de acuerdo. Mi mamá dice este dicho de ni de política, ni de religión, ni de sexo se habla en la mesa, ¿no? Es como si queremos llevar la fiesta en paz, de eso no se habla.
eh, y yo creo que a veces es necesario hablarlo. ¿Mm? Y creo que es necesario también practicar el lugar de desarrollar la escucha sin juicio, aunque sea difícil y yo siento un nudo acá o en la panza que se me retuerce, y darme cuenta de eso también, ¿sí? Como, hey, cada vez que yo hablo con mi primo, termino con un dolor de espalda, la cosa más... Entonces, bueno, me doy cuenta de eso también, me doy cuenta, por ejemplo, de que lo que quiero practicar es el lugar del juicio. Entonces digo, bueno, ¿qué tan útil me está haciendo esto? O el lugar de convencer, ¿no? Y entonces allí como una buena conquistadora voy a ir a convencer de que yo tengo la razón. Es como, pues, es muy difícil abrir espacio allí a que otras posibilidades se creen desde la imaginación y desde la creatividad y se haciendo, echando mano de este par para encontrar puntos de encuentro o para reconocer que efectivamente el otro es distinto y que no pasa nada con que el otro sea distinto. Qué bacano, qué importante además que seamos diferentes. Y como no tengo que convencerlo, no necesito convencerlo, ni necesito tampoco renunciar a mi punto de vista. Aunque creo que cuando renunciamos a la necesidad, claro, depende del contexto claramente, pero cuando renunciamos a la necesidad de convencer o colonizar incluso, como que se encuentra paz. Es bueno, pues está bien, puedo hacer las paces con que tú y yo somos diferentes. Desarrollar la empatía o practicar el desarrollar la empatía también, ¿no? Que ahí lo que tú dices, y es muy importante porque, claro, es primero darnos cuenta de esas cosas para poderlas hacer conscientes y desde ahí empezar a trabajarlas, ¿no? Entonces, como antes de, estoy, no sé, estoy viendo una olla, decía yo una vez, y esa olla es fea, ¿cierto? Para mi concepto la olla es fea. Entonces, primero como darme cuenta pero por qué es fea y para quién es fea. Es fea para mí, no es fea para el resto del mundo. Total, total. Y creo que en esto de darse cuenta también es cuando estoy dispuesta y cuando no. ¿Sabes? Como, ok, quiero tener esta conversación de la olla con Liz. Pues como, no, en realidad tuve un día de, no quiero tener la conversación de la olla, así que la olla se vaya para la porra, yo quiero ver una serie de Netflix y está buenísimo. Creo que también está bien poder decir, hoy paso de esa conversación. O decir, bueno, creo que he venido pasando mucho de esta conversación, es necesario tenerla. ¿Mm? Porque lo otro que ocurre en nuestras relaciones es que lo que no se habla se actúa. ¿Mm? Y creo que como sociedad nos hemos acostumbrado, me incluyo, eh, a saltarnos muchas conversaciones incómodas. Y entonces tenemos relaciones incómodas. Entonces, bueno, hay que practicar ese otro lugar de tener la conversación incómoda, como diría un amigo, de limpiar, como, bueno, tú y yo en qué estamos, como, ¿cómo te sientes? Yo me siento así. Y eso también da claridad y da paz, pero tengo que tener claridades internas para poderlas poner afuera. ¿Cuáles serían como los consejos también que nos podrías dar cuando queremos tener esas conversaciones incómodas? Porque es difícil, entonces las evitamos. Entonces yo, pues no, yo prefiero no hablar de eso y ya. Pero entonces me lo sigo comiendo y Total. entonces después lo que pasa es que mi cuerpo también lo va a terminar manifestando o yo voy a explotar en algún momento. Total, debí haber tenido la conversación de la olla 3 semanas antes y ahora este me llegó con toda la vajilla de color rosado que odio, pero es peor aún, como tenía antes una olla y ahora tengo toda la vajilla. Yo creo que inicialmente es reconocer que si me sigo soltando las conversaciones incómodas, más incómodo se va a poner todo el asunto, ¿sabes? Es como, y no queremos eso. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo berenjenas y olvidé de sangrarlas y era como que olvidé de sangrarlas y entonces les echaba más ingredientes y les echaba más ingredientes y les echaba más ingredientes y terminé botando como berenjenas y pimentón y un montón de salsa soya y era como, eso no se puede comer, ¿sí? Como darse cuenta de eso, como tal vez lo que estamos cocinando en esta relación no se va a poder comer, va a ser como muy incómodo, va a ser tóxico incluso.
Mm. Y yo creo que lo otro, que a veces es muy difícil de practicar, y es entender que la incomodidad va a pasar. Si deseo resolver, la incomodidad va a pasar. Y va a pasar, puede ser que efectivamente se acomoda nuevamente la relación, se actualiza. Como este acuerdo que hicimos al principio ya no está funcionando, necesitamos actualizarlo. Como tú y yo dijimos que éramos amigos, pero queremos algo más y esto está sintiéndose aquí, tenemos que actualizarlo, pasemos al estatus de novios o viceversa. Eh, o se va a romper la relación y lo que está flojo está bien que se suelte. Está bien, duele, sí duele, pero también pasará eso. Y a veces cuando soltamos se abre espacio para que llegue algo más. A veces tenemos mucho miedo y es como que es esta energía de retener y como de controlar y no, está bien que se suelte también. Hay una carta justamente del tarot que es la torre eh, y la torre habla mucho de esta sensación de que todo se está derrumbando. ¿Mm? Y creo que todos y todas hemos tenido esa experiencia de todo se está derrumbando. Pero a mí lo que más me gusta de la torre es este par de personajes aquí. Y la torre, el mensaje que trae, que yo creo que es el mensaje como de consulta, es cuando todo se derrumba, lo esencial se recoge. Qué Entonces bonito. está bien a veces que todo se derrumbe para recoger lo esencial, como si estuve muchos años en esta relación de pareja, fui feliz en muchos momentos, pero estoy reconociendo que tal vez ya no estoy siendo tan feliz y que es necesario un cambio. Puede ser que la relación cambie efectivamente, se termine, o que necesitemos otro tipo de relación. Qué sé yo, antes efectivamente me funcionaba una relación abierta, ahora esto me está costando, creo que quiero cerrar la relación. Y construir esta relación honesta conmigo misma es como necesito ponérsela al otro, por respeto, por cuidado, por amor también, para recoger lo esencial. Está bien poder hacer eso cada tanto. Qué hermoso, Adri. Muchas gracias por esas palabras. Y ahí también, respecto a las conversaciones incómodas, también hay otro tema y es el aprender a poner límites, ¿no? Mm. Como tú decías, como también reconocer que hoy no quiero hablar con nadie, pero quiero acostarme a ver una serie de Netflix. Que yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me quedo apuesto a ver, es como ya me quiero desconectar de todo y es como el modo de entrar en, ya me voy a entretener y ya el resto queda. Sí, 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 sí. Yo creo que hay una frase que a mí, como que yo cargo y emerge cada tanto en consulta y me es útil además a mí como en mi vida, y es que no hay nada más amoroso que un límite bien puesto. ¿Mm? Poner un límite es un acto de amor. Conmigo, con la otra persona, con el perrito incluso, es como poner un límite es un acto de amor. Y esto es importante porque muchas veces sentimos mucha culpa, por ejemplo, sobre todo las mujeres, de decir no quiero o no se me da la gana. ¿Sí? Como, no quiero hacerte ese favor. ¿No? ¿Sí? Y poder decirle a la persona esto de forma amorosa, si no se me da la gana, no es tan cuidadoso, es poder como tener una relación honesta y limpia, tranquila. ¿Sí? Así el otro se moleste, está bien, está bien. ¿Sí? Si se molesta, tal vez te está ahorrando un montón de camino y de trabajo, que seguro va a costar esa relación, ¿no? Es verdad. Ahora, creo que también está bueno olfatear cuando estoy poniendo un límite a cuando estoy evitando. Cuando a veces estoy evitando esta conversación incómoda. Eso también, ahí el punto, casi un punto clave y es, por ejemplo, algo que también yo he identificado en mí y es que a veces suelo ser evasiva. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo diferenciar esa pequeña línea entre ponerme y estoy siendo evasiva? Creo que tiene que ver con sentirte más cargada. Un límite generalmente, aunque sea incómodo, inicialmente da paz. Cuando estoy evitando es como cuando tengo un pendiente. Tengo como cuando uno dejaba la cartelera del colegio para el domingo a las 8 de la noche. Es como estás descargando allí, estás retrasando la incomodidad.
pero eventualmente la incomodidad llegará. Lo que se tiene que caer, se cae, lo que se tiene que soltar, se suelta. ¿Mm? Tiene que ver con, ¿te sientes en paz con esto? ¿Esto siembra paz dentro de ti esta decisión? ¿O es como, no, lo dejé en remojo efectivamente? ¿Mm? Qué bonito. Hay muchos temas que podríamos aquí hablando, pero quiero que volvamos un poco al tema de la consulta, ¿no? De quién es, cómo decidir que, que necesito ir a un psicólogo o que debería y cómo dar ese primer paso. Mm. Cuando algo duele. ¿Mm? Para mí es como una guía clara y es un ejercicio muy bello. Y es como cuando hago silencio y siento que hay algo de lo cual quisiera hablar. ¿Mm? Y siento de pronto un nudo en la garganta, o siento presión en el pecho, o siento un vacío en la panza. ¿Mm? Como eso de lo cual no he hablado con nadie, como que reconozco que eso está allí, o siento que no he hablado lo suficiente. Y que quiero atenderlo además, que está bien atenderlo. Entonces, ese es un momento cuando estoy experimentando un momento de transición importante en mi vida y siento que necesito desarrollar herramientas o recursos internos. Entonces pienso, por ejemplo, eso en un duelo, en transiciones grandes como voy a salir del colegio y no tengo tan claro qué es eso que quiero estudiar o qué es eso que quiero hacer. Cuando hay una incomodidad en la relación conmigo mismo, conmigo misma, así es como no me siento en paz allí, como no puedo sentarme tranquilo una tarde en mi casa porque me siento muy ansioso, muy ansiosa. Cuando hay constantes problemas en una relación de pareja, por ejemplo, que esto es un lugar que se atiende, la terapia en pareja. Y esto es importante porque a veces pensamos que la terapia de pareja es solamente para arreglar la situación. Y hay algo muy bello, yo no hago terapia de pareja, pero hay algo muy bello en la terapia de pareja que a mí me da paz y es, a veces también es para poder salir de la situación, así como reconocer que es necesario realmente separarnos y que está bien poderlo hacer en paz. Eh, Cuando hay dificultades familiares también, que uno dice, bueno, hay un tema allí que tenemos que conversar, como eh, temas de violencia intrafamiliar, temas de maltrato, también es un lugar, es un momento para acudir a terapia. Y cuando hay una sensación de que me siento desanimado, desanimada, seguramente hay muchos momentos más, pero estoy pensando como en los más como constantes, me siento desanimado, desanimada, como que no encuentro un sentido. ¿Mm? Está bien poder decir, bueno, necesito escucharme para reconocer cuál es este sentido, qué es esto que he venido haciendo, quiero cambiar el rumbo. Creo que esos, creo que esos. Si alguien está escuchándome por ahí y André por ahí, si estás, me puedes soplar otros más, bienvenidos, bienvenidas. Y bienvenidas también de una de las preguntas que nos quieran realizar al respecto de nuestra conversación día de hoy. Adri, y bueno, ya digamos, listo, tomé la decisión de que quiero ir a una consulta psicológica. ¿Cómo encontrar la persona adecuada o cómo reconocer que estoy en un espacio seguro y en el que me siento bien para abrirme? Porque también es eso, ¿no? Como hay personas a las que les cuesta abrirse con personas desconocidas, por decirlo así, Total, ¿cierto? total. Yo creo que hay varias cosas. Primero, ya decidí. Entonces, primero informarme. ¿Sí? Hay diferentes, así como en yoga hay diferentes estilos, en la terapia también hay diferentes estilos, diferentes Ujú. escuelas. ¿Sí? Entonces, también tengo que reconocer, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy como súper orientada a las metas y que a mí me sirve es como un plan en donde A, B, C, y póngame tareas y muy seguramente, por ejemplo, un enfoque cognitivo-conductual sea algo que te sea útil a ti. ¿Mm?
Entonces hay que preguntar, ¿no? Como a alguien, a los contactos, hay muchas aplicaciones, hay una que se llama Mind, ay, no recuerdo, te lo quedo viendo, te lo mando luego, por ejemplo, que te hace una descripción del psicólogo o psicóloga del profesional con sus orientaciones, con sus herramientas, sí. Entonces, bueno, muy probablemente si eres de planes y demás, un cognitivo conductual te sea útil. Una persona que es un poco más introspectiva, que dice, bueno, yo quiero un espacio es como para escucharme un poco más, como para poder ir hacia adentro. Puede ser un proceso largo, como que eso no me molesta. Podría ser más como desde el psicoanálisis, ¿sí? Como que el profesional no hable tanto, sino que sea un espacio de silencio, de abrir, como de poder escucharme, puede ser un poco más hacia el psicoanálisis. Eh, si es una persona que efectivamente dice, bueno, yo quiero en algún momento poder invitar a mi mamá o no me molesta como las mezclas, como que haya como arteterapia y demás, el sistémico podría ser útil. Eh, si soy una persona muchísimo más abierta y creo como en temas de rituales y en sanar linajes, por ejemplo, que esto también va como desde las creencias, tal vez un poco el enfoque desde la gestalt te podría ser útil. Como que los estoy nombrando así a grandes rasgos, pero creo que tiene que ver con, bueno, primero informarte sobre estos lugares. Eso está bonito. Segundo, pedir referencias también, ¿sí? Como está bien poder preguntarle a la persona como, bueno, ¿y a usted cómo le fue? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Sí, como, no, pues es que esa psicóloga se ponía a tocar el tambor, que por ejemplo yo he tocado el tambor en terapia, ¿sí? Y usted dice, no, como que por ahí no es, pues está bien poder decir, no, por ahí yo no voy a congeniar con esto, como, esto no va a sonar conmigo, yo quiero tareas y demás. Y Es lo como, otro también, como probar, ¿no? Porque exacto, también puede que a la primera no des con la persona que es, pero no es como, no, ya definitivamente esto no es para mí. exactamente. Y yo creo que pedir referencias, informarte, pedir referencias y sí, probar, efectivamente. Pero creo que sí hay algo clave allí y es sentir, como que sientas, que logres sentir que es un espacio cuidadoso, eh, en donde no te juzgan. ¿Mm? No voy a decir que es un espacio cómodo, porque ir a terapia a veces es incómodo, ¿sí? Como a veces que te digan cosas con las que sabes, pero que no estás de acuerdo contigo mismo o contigo misma, puede ser incómodo, pero no necesariamente violento. Sí, es importante esto. No necesariamente violento, no es violento. ¿Sí? Si te sientes violentado o violentada, por ahí no es. Hay que reconocer, hay que diferenciar, ¿no? Como, pucha, lo que me dijo esta persona me dio mucha piedra. Ok, pero tiene que ver con una resistencia tuya, como con esto que efectivamente te portaste de forma, qué sé yo, como mimada en esta relación, así como que no fue, o efectivamente esta persona te lo dijo sin cuidado. Entonces, como que creo que esas pistas pueden estar allí. Bueno, voy a leer aquí un comentario que nos hicieron que también creo que es clave. Laura nos dice, creo que uno a veces, creo que a veces uno quiere ir al psicólogo cuando quiere hablar, pero también tener otra perspectiva de las cosas, escuchar y ver cosas que no has visto antes. Total, total. También estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente poder tener estos espacios de conversación, de reflexión, de sentir, tener otra perspectiva, es poder ampliar la mirada, ¿no? Y reconocer la complejidad de la situación y a veces hacer las paces también, como reconocer, puedo hacer esto distinto y me corresponde además hacer algo distinto. O cambiar la perspectiva y decir, ok, no, eso no me corresponde a mí. No lo puedo solucionar yo. No puedo solucionar que mi tío efectivamente tiene un tema de alcoholismo. Como ya lo he intentado un montón, ya no me puedo hacer cargo de mi tío. ¿Sí? Creo que también tiene que ver con poder reconocer de qué me puedo hacer cargo y qué definitivamente no me corresponde. Y de lo que me puedo hacer cargo, cómo me puedo hacer cargo. Bueno, Adri, creo que el tiempo se nos va a acabar y no quiero que nos corten. Entonces quiero que le cuentes un poco a las personas cómo contactarte,
eh, para que si alguna persona quiere consultar contigo, si quiere reservar una cita, lo pueda hacer. Y también de pronto el tipo de terapia que tú realizas, que eso me pareció chévere porque no lo conocía. Yo trabajo, bueno, pueden, digamos, contactarme a partir de mi número celular, puedo escribir por WhatsApp. El número es 317-401-3498. Bueno, ahorita yo lo dejo. 317-401-3498. O por Instagram, el Instagram del consultorio es despertares-al-suelo diálogos. Allí me pueden escribir y con mucho gusto, pues si necesitan más información, siempre dispuesta. Y el tipo de terapia que hago yo tengo formación sistémica, efectivamente, que era esto de las relaciones. También trabajo a partir de la escucha del cuerpo, eso es importante, ¿no? Como poder crear un espacio de silencio seguro para que emerja la información que necesita emerger. Y también trabajo a partir de, bueno, de rituales y de reconocer que hay otras sabidurías que se han venido construyendo, que a veces son útiles para acudir y para decir, tal vez esto no lo logro entender inicialmente desde la razón, pero si suelto, si doy lugar a que la emoción se transforme, seguro va a llegar otra información. Entonces, desde allí trabajo yo, bienvenidos, bienvenidas. Y hago una cosa que me está gustando mucho, que son los encuentros entre amigas y los Sí. encuentros entre amigos, amigas, espacios mixtos. Esos espacios, pensando en esto del amor expandido, son espacios virtuales, pueden ser de mujeres. He hecho uno mixto, creo que en noviembre haré otro mixto. Son virtuales, son gratuitos, son grupales, en donde, bueno, conversamos y nos permitimos ensayar el encuentro con desconocidos, con desconocidas, reconociendo que nadie tiene como todas las respuestas, pero todos y todas tenemos pistas como alrededor de los temas que queremos investigar. Entonces, ese también es un espacio muy, muy chévere y siempre es la última semana. Este próximo es el jueves 30. Entonces, ese espacio también súper bienvenidas. Ese es un encuentro entre amigas. Yo lo súper recomiendo. A mí estos espacios me parecen divinos. Sí, son muy bellos. Adri, Gracias. ya para cerrar, también para aquellas personas que de pronto no tienen la posibilidad de acceder a una consulta, de cómo, ¿qué recomendarías? Porque digamos que también estamos, digamos que por el proceso, por el sistema de salud en el que estamos, por los alcances, digamos, hay personas que no tienen la posibilidad, ¿cierto? Total. Inicialmente yo diría EPS, digamos que EPS, el sistema de salud, la Secretaría de Salud y las EPS son las primeras encargadas, los primeros respondientes frente a temas en salud mental, como que ese debería ser un lugar seguro y de calidad al cual poder acudir. Pienso en oferta pública también. En Bogotá hay una línea de atención y de escucha a hombres, que creo que te puedo dar el número para que lo pongas allí en el live. Y la Secretaría de la Mujer tiene espacios de escucha especialmente para las mujeres. Entonces está Línea Púrpura, que es un espacio de escucha para nosotras. Esos espacios son gratuitos, tanto la línea de hombres como las líneas de mujeres. La Línea Púrpura es un espacio de escucha para nosotras. Y la Secretaría de la Mujer, el distrito, tiene casas de igualdad en cada una de las localidades, ¿no? Entonces, en Instagram, en Internet, puedes como buscar cuál es tu casa de igualdad más cercana. Y allí hay como diferentes ofertas, pensando en esto del amor expandido, como la comunidad, la localidad es espacio de cariñito también. Y allí hay diferentes ofertas para la atención. Entonces, allí hay psicólogas y ellas, digamos, siempre están muy dispuestas a brindar la atención. Como que pienso en esas otras alternativas para poder acceder al cuidado de la salud mental. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación tan hermosa y amorosa. Ay, gracias a ti por invitarme. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron y las personas que nos van a ver a futuro. El live va a quedar guardado, así que lo pueden consultar en cualquier momento. Muchas, muchas gracias. Feliz noche para todos y un abrazo.
Gracias, Bella, descansa, que estés bien Gracias. y gracias a todos y a todas. Chao.